Estimados oyentes, antes de hablar de dinero, negocios o ingresos extra, déjenme preguntarles algo en silencio. ¿Alguna vez han sentido que el tiempo se escurre entre sus dedos mientras sus sueños esperan pacientemente en segundo plano, como si el destino siguiera tocando la puerta, pero el miedo respondiera, todavía no, y un día despiertan para darse cuenta de que la seguridad era una ilusión y que la vida que querían construir sigue esperando permiso? La riqueza rara vez se trata de suerte, se trata de quien se prepara antes de que llegue la tormenta y quien espera hasta que el techo ya está goteando. Queridos oyentes, hoy no hablamos desde la euforia ni desde fantasías, hablamos desde la verdad. La verdad silenciosa sobre el dinero, la supervivencia y la dignidad de construir algo que ningún empleador pueda quitarte. Muchas personas creen que la dificultad financiera comienza cuando se detiene el salario, pero allí no es donde empieza. Empieza mucho antes. En la mentalidad que dice este trabajo es suficiente, en la comodidad que lentamente se convierte en una jaula. He visto personas brillantes, educadas, talentosas, trabajadoras, despertar una mañana con un correo electrónico que borró 10 años de lealtad. Sin advertencia, sin plan, solo silencio donde antes había ingresos. Y la parte más dolorosa no es perder el empleo, es darse cuenta de que siempre supieron que debían haber construido algo propio. Pero el miedo susurraba después. Conozco ese miedo, me he sentado con él en la mesa de la cocina mirando facturas, convenciéndome de que estabilidad era lo mismo que seguridad. Recuerdo contar monedas antes de ir al supermercado, fingir que no estaba preocupado para que mi familia no lo sintiera. Recuerdo la vergüenza de querer más, pero tener demasiado miedo para intentarlo. Porque cuando creces rodeado de escasez, no solo te falta dinero. Heredas cautela, heredas duda, heredas la creencia de que el riesgo es peligroso, incluso cuando quedarte quieto es más peligroso. Entonces te cuentas historias. Empezaré cuando tenga más tiempo, empezaré cuando tenga más ahorros, empezaré cuando me sienta listo. Pero sentirse listo es un mito. Nadie se siente listo la primera vez que entra en la incertidumbre. La confianza no es un requisito previo, es un resultado. La verdad es que el momento más seguro para construir un ingreso extra es cuando todavía tienes un salario. No porque sea fácil, sino porque la presión es menor, la desesperación es más silenciosa y las decisiones son más sabias. Un ingreso extra no es solo dinero adicional, es apalancamiento, son opciones, es espacio para respirar cuando la vida intenta apretarte. Hablemos de cómo se ve esto en la vida real, no en teoría, no en los momentos perfectos de redes sociales. Conocí a un hombre que trabajó en logística durante 14 años, responsable, puntual, invisible. Pensó que los ascensos llegarían si simplemente bajaba la cabeza y trabajaba. No llegaron. Un día llegaron recortes de presupuesto, pero 2 años antes, en silencio, había comenzado a comprar pequeñas rutas de máquinas expendedoras los fines de semana. Nada glamoroso. Solo máquinas en lavanderías y taleres. La gente se burlaba, decían que era poca ambición. Pero cuando llegó el despido, esas máquinas pequeñas pagaron su renta. En un año tenía 40 ubicaciones. Lo que lo salvó no fue la suerte. Fue empezar antes de verse obligado. Esa es la primera lección. Los negocios aburridos vencen a los sueños rotos. Los ingresos extra no tienen que ser llamativos, tienen que ser resistentes, pero algunos de ustedes tienen habilidades ahora mismo por las que otros pagarían con gusto, pero sean convencidos de que no es un negocio real. Tal vez eres organizado y podrías administrar propiedades para alquileres temporales. Tal vez entiendes redes sociales mejor que los negocios locales. Tal vez eres bueno con herramientas, números, edición, tutorías, limpieza, traducción. Diseño ver no son pasatiempos, son fuentes de ingreso esperando estructura. Pero la mentalidad de escasez susurra, ¿quién me pagaría? Ya, hay demasiada gente haciendo esto. Esa voz no es logi. ¿Qué? Es duda heredada. Pero cada negocio que existe hoy comenzó con alguien que no se sentía listo, alguien que empezó de forma imperfecta, alguien que mejoró frente al público. Recuerdo mi primer intento de negocio paralelo, fracaso en silencio. Sobreestima la demanda, subestima los costos y aprendí que la pasión no reemplaza los márgenes. Me sentía avergonzado, pequeño, tonto por intentarlo, pero el fracaso cuando se estudia es matrícula. Y la matrícula es más barata cuando aprendes de lado, no cuando tu supervivencia depende de ello.
Por eso los ingresos extra antes de la inestabilidad son poderosos, te dan permiso para ser principiante sin pánico. También hay algo más. La disciplina es más importante que la motivación. La motivación viene en las emocionales, la disciplina aparece los martes cuando estás cansado. Construir algo después del trabajo cuando preferías descansar o distraerte no es glamoroso, es silencioso, es repetitivo, es invisible, pero aquí es donde realmente sé. Construye la libertad financiera en las horas que nadie aplaude, pero no necesitas 10 negocios, necesitas uno que funcione y la paciencia para dejar que eche raíces antes de esperar frutos. Algunos de los ingresos extra más fuertes se construyen alrededor de activos que producen dinero aunque tú no estés presente. Pequeños negocios de servicios con sistemas simples. Negocios locales que la gente ignora. Productos digitales que se venden mientras duermes. Máquinas de flujo de efectivo aburridas que no son tendencia en Internet, pero pagan de forma constante fuera de línea. Piensa en cosas que la gente necesita sin importar la economía. Limpieza, mantenimiento, contabilidad, almacenamiento, entregas, tutorías, reparaciones, cuidado de mascotas, asistencia a personas mayores. No son emocionantes, pero son resistentes, y la resistencia es la mejor amiga silenciosa de la riqueza. Conocí a una mujer que comenzó organizando garajes los fines de semana, se sentía ridícula cobrando al par. Incipio. Pero desorden es emocional y ella llevaba calma al caos, la voz se corrió. Contrato, ayuda. Hoy dirige una empresa de organización del hogar con clientes recurrentes. Su ingreso extra no solo generó dinero, le dio identidad más allá de su empleo. Ese es otro regalo oculto. Los ingresos extra reconstruyen la confianza en ti mismo. Dejas de verte como solo un empleado y empiezas a verte como un creador de valor. Seamos honestos, los empleos son cada vez menos predecibles. Las industrias cambian. La tecnología reemplaza funciones. Las empresas se fusionan y recortan. La lealtad ya no es un contrato, es una línea en un presupuesto. Así que construir un ingreso adicional no es deslealtad, es responsabilidad. Pero la responsabilidad requiere gratificación diferida. Significa decir no a ciertas comodidades ahora para que tu yo del futuro tenga opciones. Significa reinvertir ganancias en lugar de mejorar tu estilo de vida demasiado rápido. Significa llevar cuentas incluso. Cuando los números son pequeños, porque los números pequeños, respetados, crecen. La riqueza no se construye con saltos dramáticos, se construye en capas constantes. Un cliente aquí, un sistema allá, una reinversión, una mejora. La constancia se acumula igual que el dinero. Si empiezas ahora, mientras tu trabajo todavía paga las cuentas, tu proyecto paralelo puede crecer sin que el miedo le respire en el cuello. Puedes probar ideas, ajustar, aprender precios, entender clientes, construir reputación, cometer errores que enseñan en lugar de devastar virulentemente. Algo poderoso ocurre. Tu empleo deja de sentirse como tu única salvación y empieza a sentirse como uno de varios apoyos. Ese cambio psicológico por sí solo transforma tu forma de caminar, de negociar, de pensar. Ya no estás atrapado, estás eligiendo. Eso es dignidad financiera. Así que cuando hablamos de ingresos extra antes de que tu 9 a 5 se vuelva inestable, no hablamos de perseguir tendencias, hablamos de plantar SEM. Y las de independencia. Porque un día, ya sea por despidos, agotamiento o despertar personal, llegará la pregunta, ¿qué tengo que ser realmente mío? Pero y cuando llegue ese día, mereces responder con confianza, no con pánico. Y esa respuesta empieza con una pequeña decisión que tomas esta noche, después de terminar esto, cuando eliges dedicar una hora a construir algo que podría cambiarlo todo, pero casi nadie verá esa hora. Verán el resultado años después y lo llamarán suerte, pero tú recordarás las noches en que estabas cansado, inseguro y aún así apareciste. Aquí es donde empieza la verdadera transformación, no en tu cuenta bancaria, sino en tu identidad. Dejas de esperar a que te elijan y empiezas a elegirte a ti mismo, porque la verdad más profunda es esta. Construir un ingreso extra cuando la vida parece estable es un acto de madurez emocional. Significa entender que la comodidad puede desvanecerse, los mercados pueden cambiar y las promesas pueden romperse, pero las habilidades, los sistemas y los activos que construyes con tus propias manos se quedan contigo. Y eso es paz.